El avistamiento de seres extraños siempre ha acompañado al hombre desde tiempos remotos, relatos que se han convertido en mitos, leyendas, y que hasta nuestros días se desconoce realmente si existieron o solo eran el fruto de la imaginación humana. Sin embargo, no podemos pasar por alto un hecho ocurrido en Francia, entre los años 1764 y 1769, en la región de Gévaudan, y la misteriosa y aterradora criatura que asesinaba a los pobladores de la zona. Relatos de la gente que la vieron y que pudieron salir con vida la describían como un ente con una mandíbula descomunal, un ser de un tamaño enorme, con grandes patas que terminaban con unas garras afiladas, cola larga y peluda y unos ojos poco comunes, ya que relatos y dibujos que en la época se hicieron mostraban unos ojos enormes y redondos, sin concordar con los ojos de ninguna criatura conocida y colocados en una posición que la naturaleza desconoce, muy atrás del cráneo, esto basado en la fisonomía de la mayoría de las criaturas existentes. La criatura parecía tener un itinerario muy exacto, ya que eran encontradas 2 víctimas por semana, cuellos desgarrados, cuerpos destripados y mutilados. En algunas ocasiones los cuerpos se encontraban decapitados sin que se pudieran hallar las cabezas. También era común que aquel ser desgarraba las caras de sus víctimas y lamiera su sangre antes de asesinarlas. Esto hizo que algunas personas se pudieran salvar en esos instantes en los cuales tenían tiempo de herir a la bestia y darse a la fuga, con sus rostros heridos y desfigurados. El pánico pronto se extendió a decenas de kilómetros de distancia. El lugar donde se produjeron los hechos no ayudaba mucho a dar con la temida bestia, ya que los bosques frondosos de la zona parecían impenetrables para cualquier cazador que intentara emprender la tarea de darle muerte a la criatura. Como las muertes no cesaban, esto llegó a oídos del rey, el cual envió a uno de sus mejores hombres, acompañado por un grupo de soldados que eran conocidos como los dragones. Pero pasó el tiempo y nunca dieron con la bestia, y tras fracasar, el rey mandó a llamar al mejor cazador de lobos de Francia, de nombre Denneval, con un importante y vergonzoso récord de 1200 lobos muertos por su mano. Sin embargo, ni la experiencia de este cazador ni sus infalibles trampas pudieron dar muerte a la criatura. El monarca, desesperado y harto de la situación, decide enviar a un nuevo cazador de nombre Antoine, el cual estaba convencido que se trataba de un lobo gigante, y preparó una enorme cacería, la cual, según ellos, dio resultado, ya que fue cercada y herida una enorme bestia que el propio cazador abatió finalmente. Tras esto, la criatura fue disecada y enviada a Versalles para que el rey pudiera contemplarla. Sin embargo, al poco tiempo los ataques a personas volvieron a producirse, por lo que cayeron en cuenta que el lobo cazado por Antoine era la criatura equivocada. Esta vez la gente, cansada de que el rey no pudiera solucionar el problema, mandaron a llamar a un cazador de nombre Chastel, el cual era un hombre religioso, que mandó fundir un collar de plata perteneciente a la Virgen de la región para fabricar las balas con las cuales le daría muerte a la bestia. Al parecer, de aquí surge el arquetipo de las balas de plata para acabar con los hombres lobo. Tras horas de una incesante búsqueda, la criatura fue vista en los bosques cercanos a la zona, la cual fue rodeada, y tras una lluvia de disparos de los hombres que integraban dicho ataque, la criatura fue asesinada, siendo Chastel a quien se adjudicó la fama de haber acabado con la bestia, la cual fue disecada de forma incorrecta, y al llegar a la corte del rey, llegó en un estado de descomposición tal que el monarca no quiso recibirla. La bestia asesina de Gévaudan, uno de los grandes misterios de la historia, con más de 100 muertos en su haber, las teorías no se hicieron esperar. Muchos decían que era un error de la naturaleza, algunos otros que se trataba de una especie exótica traída a la región por algún noble excéntrico,
o un ser de otro mundo enviado para averiguar hasta qué punto podemos defendernos ante una futura invasión. Otros afirmaban que el mismo Chastel tendría control sobre la bestia y la utilizaba para asesinar a sangre fría a los pobladores de la región. Ya sea una cosa u otra, lo seguro es que la bestia existió y asoló dicha región por 3 años, sembrando el terror en Francia y provocando el asombro de generaciones subsecuentes que aún se pregunta qué era tal abominación que estremeció una población entera. En el cine, la película Pacto de Lobos narra los sucesos ocurridos en la región de Gévaudan, por si te interesa saber más de lo sucedido. A finales del siglo XIX, en el continente africano, específicamente en la región de Etsavo, en Kenia, ocurrió uno de los sucesos más extraños, protagonizado por 2 leones machos y toda una población aterrorizada, donde se llevaba a cabo la construcción de una ambiciosa línea de ferrocarril que conectaría las regiones de Mombasa y Kampala y que atravesaría todo el Masai Land de Kenia. La majestuosa obra sufría de múltiples atrasos, ya que la mayoría de pobladores no querían trabajar por el peligro que suponía el hacerlo ante el acecho de 2 leones conocidos como los devorahombres, a los cuales se les puso los nombres de Fantasma y Oscuridad respectivamente. Fue en marzo de 1898 que el gobierno británico encomendó al coronel e ingeniero militar John Henry Patterson el diseño y construcción de un puente sobre el río Tsavo, cuya finalidad era seguir trasladando el material para la finalización de la línea de ferrocarril. Fue aquí cuando el coronel Patterson conoció por primera vez la historia de los leones come hombres y de su peculiar estilo para cazar a sus presas, que no comían, solo las asesinaban al parecer, o todo parecía indicar que era por placer, cosa que los leones en la naturaleza no hacen, y es por ello que se decía que ambos leones eran la encarnación de antiguos espíritus guerreros proclamando venganza de anteriores conflictos en la zona y ancestrales batallas que resultaron sangrientas en el pasado. Curiosamente, Etsavo significa lugar de matanza. Se dice que llegó hasta los oídos del coronel que las muertes achacadas a dichos leones ascendían a más de 50 individuos, y el orgullo de Patterson lo orilló a jurar no descansar hasta asesinar a la pareja de leones. Curiosamente, en el folclore de la zona existía una leyenda que hablaba de 2 guerreros que reencarnarían en demonios leones. Tras fracasar varios intentos por cazar a los felinos, con diferentes métodos y trampas utilizadas, llegó el 9 de diciembre de 1898, donde finalmente Patterson dio muerte al primer león y antes de finalizar el año cazó al segundo. Pobladores y el mismo coronel no salían de su asombro, ya que ambos leones eran enormes, 3 metros desde la nariz hasta la cola. Rápidamente se esparció la noticia y fue una hazaña comentada a lo largo del territorio. Ambos leones parecían disfrutar matando humanos, con una estrategia poco vista en la naturaleza. El coronel Patterson encontró una cueva donde ambos leones se reunían y lo que en su interior encontró lo dejó perplejo. La cueva rebosaba de huesos y calaveras de humanos, llevando así a calcular que ambos leones muy probablemente pudieron haber dado muerte a 140 personas en 2 años. La realidad es que se especula mucho sobre este caso y se dice que tal vez el coronel Patterson exageró en el número de víctimas para dar una imagen más heroica ante la sociedad y medios de comunicación. Sin embargo, el suceso está ahí. Actualmente los restos de los animales disecados descansan en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. En el cine también fue llevada esta historia varias veces, destacando la cinta de 1996 llamada Garras, estelarizada por Michael Douglas y Val Kilmer. ¿Habías escuchado esta historia?
Déjame tus comentarios. Todos sabemos que en la antigüedad, la mayoría de cosas que la gente decía acerca de criaturas o seres de aspecto macabro y de intenciones malévolas era real. Sin embargo, ni tarde ni perezosos los estudiados o entendidos en temas acerca del folclore de los pueblos atribuían estas visiones a las creencias, la imaginación y la ignorancia de la población, y estos seres quedaban como solo eso, mitología o leyendas de los pueblos. Es así como surgen los gremlins, criaturas malévolas populares principalmente en países de habla inglesa que surgen en el siglo XV, pero no es hasta la década de los 80s que Steven Spielberg produce la cinta Gremlins, dirigida por Joe Dante, y estos personajes se popularizaron a nivel mundial. Sin embargo, la mayor referencia y la más extraña surge durante la Segunda Guerra Mundial, donde al parecer cientos de pilotos de aviones narran haber tenido encuentros desafortunados con estas criaturas al encontrarse volando a cierta altitud. Antes de llegar a este punto, hacemos mención que en la popular serie La Dimensión Desconocida se hace referencia a este tipo de incidentes en el episodio titulado Pesadilla a 20.000 pies de altura, dirigido por Richard Donner en el año de 1963, que después sería un remake del episodio para la cinta La Dimensión Desconocida del año 1983, titulado Pesadilla en las Alturas, dirigido por George Miller, donde se apegaba un poco más a la realidad, describiendo al ser que intenta dañar de manera considerable el avión de un vuelo comercial. Al parecer, no existen relatos sobre encuentros o avistamientos de estos seres en vuelos comerciales. Todo se remite a testimonios de aviones de combate, pero no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino desde la Primera. Vayamos allá. Tras la fundación de la Real Fuerza Aérea Británica, se habla de un caso sucedido en 1923, donde una aeronave se precipitó desde los cielos y se vio obligada a acuatizar. El piloto que sobrevivió a esto afirmó que fue testigo de cómo unas extrañas criaturas causaban de manera deliberada daño a su avión, mordiendo cables, afectando los motores y los controles de vuelo. Otro caso muy sonado fue el del renombrado piloto aviador estadounidense Charles Lindbergh, quien en 1927 reportó la aparición de estos seres en un vuelo de Nueva York a París. Antes de ser testigo de esto, el piloto narra que en cierto momento del vuelo se sintió alejado de la realidad y una especie de niebla limitó su visión, y de pronto, de la nada, vio surgir a estas criaturas de algunos rincones de su aeronave. Sin embargo, en esta ocasión, estos seres lo ayudaron a mantenerse alerta. Pero el punto máximo de las apariciones de estas criaturas se da en la Segunda Guerra Mundial. Existen un sinfín de reportes de pilotos que narran cómo estos seres dañaban sus aviones, dejando algunos prácticamente inservibles. Las denuncias ya no solo eran de pilotos o personal de menor rango, sino que alcanzaron a pilotos especializados en combate, hasta el punto de que el Ministerio Aéreo Británico puso cartas en el asunto, preocupados en verdad por lo que estaba sucediendo. Al inicio, se hablaba de alucinaciones provocadas por estrés o por la altitud que alcanzaban los aviones. Sin embargo, después fue un tema de preocupación real para las autoridades del Reino Unido. Se comenzó a barajar la posibilidad de que estas criaturas eran aliadas de los alemanes, ya que solo había reportes de ataques a aeronaves británicas o estadounidenses, y se sabía que los alemanes trataban con artilugios conseguir ganar la guerra, incluso desde el plano sobrenatural. Recientemente, en el cine, la cinta Shadow in the Cloud, dirigida por Roisin Liang y estelarizada por Chloe Grace Moretz,
Hace referencia a este tipo de sucesos durante un vuelo en la Segunda Guerra Mundial, y el nombre obedece precisamente a que en los relatos se hablaba de que estas criaturas se precipitaban desde las nubes hacia las aeronaves. La cinta es muy fantasiosa en su argumento, pero es una película muy entretenida e interesante, 100% recomendable para conocer este increíble tema. Dime qué opinas al respecto. En Mundos Alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.